constitucionales. Segundo, declarar la invalidez parcial del artículo 2º y del artículo 3º de los decretos impugnados para los efectos precisados en los apartados respectivos y finalmente publicar las resoluciones en los medios oficiales correspondientes. Gracias, secretario. Ahora le solicito a la ministra María Estela Ríos González que nos haga el favor de presentar los proyectos relacionados con estos asuntos. Sí, en relación con la controversia constitucional 189/2025, someto a consideración de este Tribunal Pleno el proyecto de resolución de la controversia constitucional 189/2025, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de la misma entidad federativa. En el caso, el poder actor controvierte el decreto número 210, mediante el cual el Congreso local concedió una pensión por jubilación a una persona extrabajadora del Poder Judicial con cargo directo a su presupuesto sin que previamente se le hubieran transferido los recursos necesarios para tal efecto. La litis se circunscribe a determinar si el artículo 2º del decreto 210, al imponer al Poder Judicial del Estado de Morelos el pago de una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin su intervención y la transferencia de recursos, vulnera la autonomía en la gestión presupuestal y por ende el principio de división de poderes previsto en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto propone desestimar las causales de improcedencia planteadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo locales, en la medida en que los argumentos formulados se encuentran estrechamente vinculados con el estudio de fondo del asunto, conforme al criterio reiterado de este alto tribunal. El proyecto propone declarar procedente y fundada la controversia constitucional, ya que el Congreso del Estado de Morelos transgredió la autonomía presupuestaria del Poder Judicial al disponer unilateralmente de sus recursos para recibir una pensión sin su participación ni respaldo financiero suficiente, lo que constituye un supuesto de subordinación prohibido por el artículo 116 de la Constitución Federal. En consecuencia, se plantea declarar la invalidez parcial del artículo 2º del decreto impugnado exclusivamente en la porción normativa que impone al Poder Judicial la obligación de cubrir la pensión con cargo a su presupuesto, así como aquella que prevé la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales para tal efecto. Por lo que hace a los efectos, el proyecto propone que subsista el derecho a la pensión otorgada al no cuestionarse su procedencia, pero que se elimine cualquier disposición que afecte la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Asimismo, se vincula al Congreso del Estado de Morelos para que en el plazo de 60 días naturales modifique el decreto respectivo a fin de definir expresamente el mecanismo de financiamiento de la pensión, ya sea que asuma directamente su pago con cargo al presupuesto estatal o bien realice la transferencia efectiva de los recursos necesarios al ente que deba cubrirla. Lo anterior conforme al criterio adoptado por la mayoría de ministros y ministras en asuntos relacionados con el mismo tema, del cual anuncio voto particular. Finalmente, se informa que se recibió una nota de la ministra Yamil Esquivel Moza en relación con la redacción de la lectura íntegra del precepto controvertido, la cual fue incorporada al proyecto para la aprobación del Pleno. Es cuanto respecto de eso. Gracias, ministra. Da consideración de ustedes el proyecto. Si no hay alguna intervención. Yo tengo una observación, ministra. Entre los dos proyectos hay algunas diferencias, en particular el párrafo 62. Yo sugeriría que se ajuste. ¿Cuál proyecto? En el primer proyecto, el 189. Sí, no he relatado ok. No lo he relatado porque se refiere a la Fiscalía General. Entonces sí hay una pequeña diferencia. Sí. Perfecto. ¿Va a presentar también? ¿O pues ya está? Si quieren, lo presento de una vez también. ¿Fue cuenta conjunta? Entonces, si nos hace el favor de... ¿Cómo no? En relación a la controversia constitucional 181/2025, someto a la consideración de este Tribunal Pleno el proyecto de resolución de la controversia constitucional 181/2025, promovido por la Fiscalía General del Estado de Morelos en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de dicha entidad federativa. En el caso, la Fiscalía actora controvierte el decreto número 180, mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos concedió una pensión por jubilación a una persona extrabajadora de la propia Fiscalía, por el que estableció que dicha prestación sería cubierta con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo, sin que previamente se le hubieran transferido los recursos necesarios para tal efecto.
La litis se circunscribe a determinar si esa decisión legislativa contenida en el artículo 3 del decreto impugnado vulnera la autonomía constitucional y la independencia en la gestión presupuestal de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El proyecto propone desestimar las causales de improcedencia planteadas por los poderes demandados, ya que los argumentos relativos a la inexistencia de afectación y a la supuesta cesación de efectos se encuentran estrechamente vinculados con el estudio de fondo, conforme a la jurisprudencia reiterada de este tribunal. En el análisis de fondo, el proyecto retoma el marco constitucional y legal que reconoce a la Fiscalía General del Estado de Morelos como un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, facultado exclusivamente para administrar, manejar y aplicar el presupuesto que les es asignado. Si bien es cierto que los congresos locales cuentan con atribuciones para regular y otorgar pensiones en materia de seguridad social, también lo es que no pueden disponer unilateralmente del presupuesto de otro poder u órgano autónomo, ni imponerle cargas económicas directas sin respetar su autonomía de gestión. El proyecto concluye que el Congreso del Estado de Morelos excedió sus atribuciones al ordenar el pago de una pensión con cargo al presupuesto de la Fiscalía, lo que constituye una violación directa al principio de autonomía presupuestal. En consecuencia, se propone que subsista el derecho a la pensión otorgada al no cuestionarse su procedencia y declarar la invalidez parcial del decreto 180 exclusivamente en la porción normativa contenida en su artículo 3 que impone a la Fiscalía el pago de la pensión. Asimismo, se vincula al Congreso del Estado de Morelos para que en un plazo de 60 días naturales modifique el decreto respectivo a fin de determinar de manera expresa el mecanismo de financiamiento de la pensión, ya sea que asuma directamente su pago con cargo al presupuesto estatal o bien que realice la transferencia efectiva de los recursos necesarios al ente que deba cubrirla. Lo anterior conforme al criterio adoptado por la mayoría de ministros y ministras en asuntos relacionados con el mismo tema, respecto de los cuales yo anuncio voto particular. Finalmente, se informa que se recibió una nota de la ministra Yasmín Esquivel Moza, Sarirene Herrerías Guerras y del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, las cuales fueron valoradas y se incorporaron en el proyecto que se somete a su consideración. Gracias, ministra. Pues ahora está a consideración de ustedes ambos proyectos y ahí es donde yo tenía una pequeña observación. En el primero, en el 189, yo sugeriría homologar el párrafo 62 al 53 del 181, porque en este 62 se señala que el solo hecho de otorgar la pensión ya genera la invalidez del acto y eso llevaría a invalidar todo el decreto. Y también aquí aludir a lo que ya pues, fue una decisión del Pleno, la invalidez de la segunda parte del artículo que está impugnado, lo relacionado con pedir ampliaciones o nuevas asignaciones. Entonces, solo eso y creo que quedaría homologado a los asuntos que hemos estado viendo del Estado de Morelos. Si la mayoría sí lo acuerda, yo con mucho gusto incorporo esas observaciones. Muy bien, gracias, ministra. Ministro Giovanni Figueroa. Gracias. Yo voy a estar a favor del proyecto de sentencia. Solo señalar en el apartado de efectos, ministra, posiblemente su aceptación es en este sentido, pero únicamente lo preciso en la controversia constitucional 181, diagonal 2025, el cambio de la palabra ordenar o de la palabra ordena a vincula.